Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 18 de diciembre de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer el Banco Central de Chile, en línea con lo esperado por el mercado, toma la decisión de recortar nuevamente 25 puntos base la tasa de política monetaria, ubicándola en el 5% desde el 5.25% anterior. Al ser esta decisión algo ya descontado prácticamente por el mercado, la atención se situó en el contenido del comunicado de política monetaria que pasamos a revisar. En primera instancia comienza mencionando que la actividad de Estados Unidos en general se ha mantenido relativamente fuerte, pero que el mercado laboral, más allá de cierta volatilidad en las últimas cifras, ha continuado un proceso de ajuste. Menciona también que la Reserva Federal ha dado señales de una trayectoria de las tasas de esa economía menos expansiva, generando por ende dudas en el mercado respecto a la velocidad del proceso, que en el fondo se ve una mayor cautela y gradualidad sobre la continuación de este proceso en Estados Unidos. Menciona los riesgos en cuanto a las tensiones bélicas, temores en torno a la situación fiscal global y el impacto de una posible reconfiguración del comercio internacional respecto también a las dudas políticas generadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos que será presidido por Donald Trump. Respecto a factores locales, comenta que las tasas de corto y largo plazo han subido un poco en el mercado y que el peso se ha depreciado aproximadamente un 6% en un contexto de apreciación global del dólar. El recorte de tasa de política monetaria se han transmitido a las tasas de interés de colocaciones bancarias de consumo y comerciales. Respecto a IPC, la inflación total y subyacente se ubicó levemente por sobre lo previsto en el informe de política monetaria de septiembre. Nos referimos a las mediciones del mes de noviembre. Influye principalmente por el aumento conjunto de varios factores de costo, entre los que destacan la depreciación del peso, es decir, el alza del dólar, mayores costos laborales y aumento de las tarifas eléctricas. Refuerza que las expectativas de inflación, según la encuesta de expectativa económica y encuesta de operadores financieros, se mantienen en torno a la meta del 3%, lo cual da a entender que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria seguirá en Chile en el mediano o largo plazo. Sin embargo, el comunicado indica que el escenario inflacionario en el corto plazo se ve más desafiante y que la inflación fluctuará alrededor del 5% durante el primer semestre de 2025. Luego, dado la mayor debilidad de la demanda interna, la inflación debiese tender a caer. Por ende, confirma que la TPM seguirá una trayectoria decreciente en el horizonte de política monetaria, pero que en el corto plazo el manejo de la tasa de política monetaria debe ser llevado adelante con mayor cautela, acumulando información respecto de la marcha de la economía para evaluar cuándo es adecuado nuevo recorte de la tasa de política monetaria. En resumen, y desde el impacto a nuestras estrategias de inversión y al mercado en sí mismo, especialmente renta fija, en el corto plazo ve una alza en la presión inflacionaria que eventualmente impediría que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria se llevara adelante con la velocidad que el mercado lo estaba descontando. Sin embargo, es claro manifestar que principalmente por debilidad de demanda interna, la inflación debiese tender a caer durante la segunda parte del año 2025 y por ende el ciclo de recorte de tasa de política monetaria continuar, lo cual es fundamental porque sabemos que recortes de la tasa de política monetaria empujan a la baja las tasas de descuento del valor de los bonos, haciendo que el valor de mercado, los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija, tienda a subir, de manera que aún existe un escenario atractivo para la renta fija local durante el año 2025. Y respecto al informe de política monetaria publicado hoy en la mañana por parte del Banco Central, podemos comentar las siguientes conclusiones generales. Aumenta la proyección de inflación a diciembre de 2024, tomando como referencia el informe de política monetaria del mes de septiembre, del 4.5 al 4.8%, pero mantiene las expectativas de IPC a diciembre para 2025 en el 3.6% y para diciembre de 2026 en el 3%. Por otro lado, también muestra expectativas de Producto Interno Bruto para diciembre de 2024 del 2.3% y que el crecimiento de la economía durante el año 2025 y 2026 debería moverse en el rango entre el 1.5 al 2.5%, al igual como lo esperaba en el IPOM de septiembre de 2024. En cuanto a corredor de tasa de política monetaria, proyectado a 2 años, este se mueve entre prácticamente el 5% por la parte superior y el 3% por la parte inferior, de manera que sigue indicando una presión bajista para la tasa de política monetaria. En conclusión, respecto a la decisión de tasa de política monetaria de ayer y el informe de política monetaria de hoy, desde nuestro punto de vista, si bien hay un aumento de la presión inflacionaria de corto plazo, entre el primer o segundo trimestre de 2025, el horizonte de la tasa de política monetaria, que es 2 años plazo finalmente, mantiene las expectativas inflacionarias ancladas al 3%, que es la meta del Banco Central, por ende el ciclo de recorte de tasa de política monetaria debe seguir, quizás un poco más retrasado o con una velocidad más lenta, pero debe seguir al fin y al cabo, representando eso un
un factor alcista para bonos, renta fija local y renta variable local que forman parte de nuestra recomendación de inversión. Respecto al calendario económico extranjero, específicamente Estados Unidos, hoy miércoles a las 16 horas la Reserva Federal publica su decisión de tasa de política monetaria, donde el mercado espera con un 98.6% de probabilidades que la Fed recorte la tasa a 25 puntos base al rango inmediatamente inferior al actual, ubicado entre el 4.25 al 4.5%. Por ahora las expectativas del mercado están adecuadas a que la tasa de política monetaria se mantenga en ese rango en la reunión del 29 de enero del año 2025 y que recién en marzo, eventualmente con un 49.4% de probabilidades, venga un nuevo recorte de tasa por parte de la Fed a un rango inferior entre el 4 al 4.25%. De todas maneras, las expectativas a diciembre de 2025 están situadas en rangos de tasa de política monetaria menores al actual, por ende el ciclo de recorte de tasa de política monetaria en Estados Unidos se sostendría, siendo un factor alcista para bonos y acciones de ese mercado. Especial atención tendrán los inversionistas respecto a las proyecciones económicas del Comité Federal de Mercado Abierto y a la rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, 30 minutos después de publicadas estas cifras. El foco entonces estará obviamente en tratar de tener la mayor claridad posible respecto al ciclo de recorte de tasas de política monetaria por parte de la Fed el año 2025. Revisamos el mercado local. Dólar peso cotiza hoy en 987,70, alejándose de máximos mostrados ayer en 995, en línea con lo comentado respecto a la tasa de política monetaria. Finalmente el mercado descuenta una tasa de política monetaria mayor por más tiempo, lo que fortalece al peso frente al dólar y eventualmente podría justificar la caída aproximadamente de 7 pesos respecto a máximos del día de ayer. El cobre cotiza con un alza hoy día del 0.43% en $4.16, en una semana donde la Oficina de Información del Consejo de Estado, el Ministerio de Finanzas y diversas autoridades chinas prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2025 nuevamente cercano al 5%. El alza del cobre entonces podría también estar presionando a la baja las cotizaciones del dólar, que de continuar la presión bajista podría llegar a niveles de 977. Respecto a renta fija local, esta se mantiene sin cambios, tomando como referencia fondo base la estrategia de inversión mediante Itaú Administradora General de Fondos, Fondo Itaú Dinámico. Mantiene un avance del 0.3% durante el mes de diciembre y estaremos por supuesto a la espera de la reacción del mercado de renta fija local a las últimas decisiones y proyecciones del Banco Central de Chile. El IPSA avanza hoy día un 0.17% sin grandes cambios. Las acciones más transadas, BCI que cae un 0.26%, Cencosud que sube un 1.95% y Conchitoro que cae un 0.17%. Y por último, las principales plazas bursátiles alrededor del mundo cotizan hoy de la siguiente manera. En Asia, el Nikkei 225 de Japón cae un 0.72%, el Hansen de Hong Kong avanza un 0.83% y el índice de Shanghai avanza también un 0.62%. En Europa, el DAX alemán avanza levemente un 0.08%, al igual que el Eurostock 600 que avanza un 0.1%. Y Estados Unidos, que aún no comienza sus cotizaciones y que ayer tuvo una mala jornada con Dow Jones cayendo un 0.61%, S&P 500 cayendo un 0.39% y Nasdaq cayendo un 0.32%. A través de la cotización de sus contratos futuros vemos una apertura mixta en los tres principales índices, con los futuros de Dow Jones subiendo un 0.17%, el futuro de S&P 500 que no marcan variaciones y los futuros de Nasdaq cayendo un 0.16%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos el día viernes para el cierre semanal de mercado. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.